Vamos a ir pasando por este tema del capítulo 6 del libro de Primera de Timoteo. Y bueno, ya gracias al Señor, su palabra nos ha instruido en muchas áreas de la iglesia, en la vida del cuerpo, la vida de la iglesia, cómo la vida de la iglesia debe seguirse afirmando y debe seguirse fortaleciendo. Bueno, en esta sección vamos a hablar que no hay ningún área que se desprenda de la vida espiritual. ¿Listo? Empiezo con eso. No hay ningún área que se desprenda de la vida espiritual. Toda la vida y todo lo que nosotros hacemos es una vida espiritual. Y esto, aunque podría estar, hay algunas cosas que de pronto muchas veces el creyente piensa que tiene que desligar o que se desliga de su vida espiritual. Es más, creo que la situación que tienen algunos creyentes es pensar que su vida cristiana y su vida espiritual solamente son ciertos momentos de la semana o ciertos momentos del día. Pero lo que nos va a hablar aquí la palabra es que no hay nada que se desligue de una vida espiritual. La verdad que el Señor dejó la carta de Primera de Timoteo para edificar a las iglesias y para poner en orden la vida de la iglesia. Y hay un área que también eh, debe reflejar esa unidad y debe reflejar también esa edificación de la iglesia. Nosotros edificamos la iglesia no solamente cuando estamos reunidos, sino que nosotros edificamos la iglesia también cuando estamos afuera de la iglesia. Ahí también estamos edificando la iglesia y por eso es que el Señor no va a dejar ningún área afuera. Por eso ahí leemos y vamos a leer aquí el 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, dos versículos. ¿Qué dice? Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces, aquí hay un llamado. ¿Cuál es el llamado que le hace Pablo a Timoteo? El llamado que le hace Pablo a Timoteo es que tiene que hacer ¿qué? Tiene que enseñar y tiene que exhortar esto que le acabo de decir. Y bueno, después va a desprenderse lo siguiente, pero le dice, esto enseña y esto exhorta. Bueno, ¿qué? Y vamos a ver esta área, el título que yo le puse aquí en esta sección fue Mirando el trabajo como un servicio para la gloria de Dios. Un poquito más de sonido aquí, Nico, por favor. Mirando el trabajo como un servicio para la gloria de Dios. ¿Ya lo anotaron ahí? Mirando el trabajo como un servicio para la gloria de Dios. Bueno, la pregunta que nos haríamos en este momento es, en mi trabajo que decimos trabajo secular, ¿yo le puedo dar gloria a Dios o no? Es más, otra de las cosas que podríamos preguntarnos es, en el trabajo que yo hago secular, ¿yo estoy edificando a la iglesia de Dios o no? Y lo que va a decirnos y enseñarnos este pasaje es que así es. Yo edifico a la iglesia del Señor, porque todas estas cosas Pablo se las dice a Timoteo para que ponga en orden la iglesia, y las cosas que yo hago para el Señor en todas las áreas son para la edificación de su iglesia y para que la obra crezca. Entonces aquí hay una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Y cuál es esa responsabilidad? La responsabilidad es edificar la iglesia. ¿Listo? ¿La responsabilidad cuál es? Edificar la iglesia. Es una responsabilidad que todos nosotros tenemos. Y eso se va a llevar a un ámbito. Cuando nos reunimos como iglesia oficialmente, cuando nos reunimos como creyentes, pero también lo va a sacar a que también edificamos la iglesia en la manera en que nosotros vivimos nuestra vida secular, digámoslo así. Entonces hay una responsabilidad que tenemos como creyentes que es edificar la iglesia del Señor. No hay ningún ámbito que se escape de nuestra vida, que se escape de la responsabilidad de edificar la iglesia del Señor. Cuando nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos la palabra en nuestra casa, ¿qué estamos haciendo? Estamos edificando la iglesia del Señor.
Cuando nosotros administramos como hombres o como jefes de familia, a nuestra familia, administramos ese hogar, lo llevamos por los caminos del Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos edificando la iglesia del Señor. Y es más, cuando aquí en este pasaje lo que nos va a decir es que cuando hay una persona que está trabajando en algún área, en un ámbito fuera de la iglesia, también está edificando a la iglesia del Señor. Y aquí nos va a decir cómo es que se está edificando la iglesia del Señor en este sentido. No hay una separación entre la vida espiritual y la vida secular. Todo lo que pasa afuera o adentro de cuando nos reunimos como iglesia tiene el propósito de edificar la iglesia y de edificar su reino. Por eso es que yo no me desligo de mi vida espiritual. Mi vida espiritual es todas las cosas que yo hago. Ahorita decía Miguel en la introducción, las decisiones que yo tomo también. Estoy viviendo mi vida para la edificación del reino de Dios, para la edificación de su obra. Bueno, en este ámbito también tenemos que ver que edificamos la iglesia del Señor cuando estamos en nuestra actividad secular. Desafortunadamente, en nuestra sociedad, todo este tema que se habla del trabajo se ha tergiversado por causa del pecado. Entonces, en nuestra sociedad, desafortunadamente, el trabajo es algo para ser amado o para ser evitado. ¿Qué piensan? En nuestra sociedad, ¿el trabajo es algo para ser amado, valorado, disfrutado o para ser evitado? Sí, es regularmente el trabajo es algo para ser evitado. Hay personas que les he escuchado, yo disfruto mi trabajo, hay personas que les he escuchado, yo disfruto mi trabajo, yo disfruto hacer lo que hago y qué bendición, pero hay personas que de pronto intentan evitar la responsabilidad de trabajar. Y nuestra sociedad ha hecho que desafortunadamente el trabajo no sea valorado. Es más, muchas veces, por ejemplo, lo vimos cuando estábamos viviendo en Argentina, que el gobierno, las normas del gobierno, lo que estaba pasando en el gobierno, estaba haciendo que hubieran muchos subsidios a los jóvenes y subsidios a muchas personas. Más, las personas vivían mucho de los subsidios. Esto hizo que mucha de esa juventud eh, se acostumbrara a recibir cosas gratis sin tener que trabajar. Eso produjo como resultado en la sociedad argentina un desequilibrio y no solamente que la fuerza de trabajo se bajó, sino que también uno esperaría que estas personas que reciben el subsidio pues sean personas responsables, pero lo que produjo no fue responsabilidad en los jóvenes, sino que lo que produjo en la juventud fue un camino hacia incrementar la delincuencia. Interesante, ¿no? Porque estos hombres, estos jóvenes se acostumbraron a obtener las cosas gratis sin tener que trabajar. Y el trabajo para Dios no es una maldición. El trabajo para Dios es una bendición. Es más, ¿recuerdan al negrito del batey, no? ¿Sí recuerdan al negrito del batey? ¿Por qué se ríen? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan al negrito del batey? Es una canción que, pues, es una canción que se escucha mucho, pero el trabajo no vino producto del castigo de Dios. Es más, el trabajo vino antes de la caída del ser humano en el pecado. Recuerdan que cuando Adán estaba en el huerto, Dios le dio las responsabilidades de lo que él tenía que hacer y le dio su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Sojuzgar la tierra, administrar la tierra. Entre eso que Adán tuvo que hacer fue ponerle nombre a todos los animales. Me acuerdo que hace poquito, no sé en qué circunstancia, Analí y Tiago estaban preguntándonos en el auto, ¿y Adán le puso nombre a todos los animales? Y nosotros le dijimos, sí. Y después cuando uno ve todos esos documentales de la naturaleza, toda la cantidad de especies que hay, uno dice, tremendo la sabiduría de este hombre para ponerle nombre a todos los animales. ¿Por qué la hormiga se llama hormiga? Así Adán se la puso, ¿cierto? ¿Por qué el oso perezoso se llama así? Porque así Adán se lo puso. Y bueno, es interesante. El otro día había un dato que me salió en un short que decía como
el oso perezoso, eran curiosidades de los animales, y decía, el oso perezoso puede morir por no digerir rápidamente los alimentos. O sea, la pereza de, creo que de masticar y de comer, y uno dice, no, no sé, no, es el oso perezoso porque tiene esa lentitud. Y por eso, porque ese oso perezoso está ahí durmiendo, está ahí con esa lentitud, es un nombre perfecto para el oso perezoso. ¿Quién le puso eso? Adán. Adán tuvo un trabajo antes de la caída. Es decir, que el trabajo físico, el trabajo que en lo que nos podemos desarrollar en algún área, no es una maldición ni es un castigo. El trabajo es una bendición. El trabajo es una bendición. Pero desafortunadamente, por causa del pecado, se ha visto el trabajo no como una bendición, sino como ¿qué? Como una carga, como algo pesado, como algo que no disfruto y entiendo que hay trabajos que son duros y que son difíciles. Es más, no estamos hablando, por ejemplo, de trabajos que no son agradables al Señor en cuanto a cosas que son pecaminosas o cosas que son ilegales o algo así, pero hay trabajos que son duros y que son difíciles, pero creo que el creyente, y esta sección nos va a hablar mucho en cuanto al contentamiento. El creyente tiene que aprender a contentarse con las cosas que Dios pone a su alrededor y a su disposición para que las desarrolle. Las condiciones sociales no dependen tanto del gobierno o de la situación económica del país o del mundo. Realmente las situaciones sociales son las situaciones, económicas, son las situaciones económicas que Dios permite para cada persona. Es más, Dios dijo en su palabra que a los pobres siempre los iban a tener entre vosotros, entre nosotros. Y eso es interesante porque Dios no está diciendo que no hayan clases económicas. Dios está diciendo que cada uno tiene que aprender a contentarse con las cosas que Dios le da y en la condición que Dios le permite tener. Hay personas que están en condición en unas condiciones de pronto económicas más bajitas que otras. No es tanto, bueno, muchas veces es por causa de malas decisiones en su administración del dinero. Muchas veces sí es así, pero también tenemos que pensar que Dios permite las circunstancias, las situaciones, los momentos y lo hace según y conforme a su voluntad. Dios nunca nos ha dicho que tenemos que pelear contra los ricos, por ejemplo. Dios nunca nos ha dicho que tenemos que ver a los ricos como personas que están llenas de dinero y que no se merecen ese dinero. Porque muchas de esas personas que construyeron riqueza lo hicieron a través de ¿qué? De un trabajo esforzado. Es más, muchos de los ricos de este momento, de esta generación, no son ricos de cuna, digámoslo así. ¿Qué significa ricos de cuna? Que ya sus familias eran millonarias y que ellos son ricos porque heredaron esa riqueza. Muchos de los millonarios que tenemos en este momento en el mundo son ricos de primera generación, ricos que se han hecho ricos por el trabajo y por el esfuerzo que han invertido en ese negocio y en esas empresas. ¿Y quién le puede decir a ellos que ellos no merecen eso? ¿Quién le puede decir a ellos que tienen que de pronto injustamente ser quitado eso para darle a otros? Porque en la situación que tenemos en este momento es que uno, no nos contentamos con la situación que Dios nos permite tener, con los trabajos que Dios nos permite tener, y eso no significa que no intentemos esforzarnos para crecer en eso que Dios nos ha permitido, los otros estudios, las maestrías, y todo eso no está mal, no está mal. Pero uno, no tenemos contentamiento con las cosas que Dios nos da. Lo segundo es que hay una envidia en nuestro corazón por personas que tienen más quizás que nosotros, porque nuestro contentamiento no viene con mirar al Señor y lo que Él nos ha dado, sino que desafortunadamente nuestro corazón se inclina a mirar lo que el otro tiene, desear y codiciar eso que Él tiene y mirar con malos ojos a personas que de pronto Dios les ha dado un poquito más. Entonces, aquí tenemos varias situaciones con esto del trabajo y con lo que pasa en nuestra sociedad. Creo que no tenemos que preocuparnos tanto si es que, ¿y será que nosotros siempre vamos a hacer estrato 3 o estrato 2 o estrato 1? Eso no tiene que preocuparnos tanto. Lo que nosotros tenemos que pensar
Es como en la situación en la que Dios nos tiene, nosotros vamos a glorificar, honrar el nombre del Señor en primer lugar, estando contentos con lo que Dios nos ha dado y administrando también eso para la gloria de Dios, administrando lo que Él nos da. ¿Recuerdan las iglesias de Tesalónica cuando hablábamos acerca de la ofrenda? Las iglesias de Tesalónica dice que abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Eran ricas las iglesias de Tesalónica? ¿Tenían una posición económica alta? ¿Tenían una posición económica de riqueza? ¿Eran un estrato alto? Y lo que dice Pablo no, es que en medio de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Es decir, no implica la posición económica, sino que lo que implica es el contentamiento de lo que Dios me da en ese momento de la historia. Eso no significa que alguno de las personas no van a tener un poquito más o mucho más en un futuro, y gloria a Dios si así es. Pero lo que tiene que estar es tranquilo y contento con la situación que Dios le permite vivir en ese momento y ser fiel en esa posición. Entonces, desafortunadamente, en nuestra sociedad, el trabajo se ve como algo no valorado, pero Dios valora mucho lo que es el trabajo. Dios puso el trabajo para desarrollar habilidades que le lleven gloria a Él y también para conseguir los recursos para poder sustentar a la familia y también ser generosos para toda buena obra, como dice Segunda de Corintios o Segunda de Corintios, ser generosos para toda buena obra y que el reino de Dios crezca. Entonces, nosotros pensamos acá que el trabajo no es una maldición. No hay ninguna tarea que no sea sagrada. No hay ninguna tarea que no sea sagrada. Ustedes trabajan en diferentes cosas secularmente. Es una labor sagrada, porque es el trabajo que Dios les dio. Entonces, esa es una tarea sagrada que se tiene que mirar también como un servicio al Señor. Por eso les decía que el título de esta predicación es mirando el trabajo como un servicio para la gloria de Dios, mirando el trabajo como un servicio para la gloria de Dios. Nuestra entrega hacia ese trabajo va a mostrar si lo estoy haciendo para Dios o no. Nuestra actitud hacia ese trabajo va a mostrar si lo estoy haciendo para Dios o no. Nuestra actitud hacia ese trabajo. Nuestro trato hacia las personas en ese trabajo también va a mostrar si estamos dando gloria a Dios o no. La administración de los recursos que Dios nos permite a través de ese trabajo también va a mostrar si nosotros lo estamos haciendo para la gloria de Dios o no. Mirando el trabajo como un servicio para la gloria de ¿quién? De Dios. Y acá es interesante porque, bueno, antes de entrar al pasaje, uno puede ver los detalles culturales de lo que estaban viviendo en ese momento como sociedad en todo este mundo grecorromano. ¿En qué ambiente vivía Pablo y la iglesia en Éfeso en el momento en el que se escribió esta carta? Los historiadores dicen que por lo menos la tercera parte de la población del Imperio Romano estaba formado por esclavos. La tercera parte del Imperio Romano, de la población del Imperio Romano, estaba conformada por ¿quiénes? Por esclavos. Bueno, ¿cómo llegaron estas personas a ser esclavas? Esta condición de esclavitud. Bueno, uno, porque muchos de ellos, por ejemplo, eran prisioneros de guerra. Los conquistaron en una guerra y es interesante porque cuando estaban los conquistadores llegaban ahí en esa parte del mundo antiguo, llegaban a conquistar, ellos pues mataban al otro ejército, ¿cierto? Muchos de ellos también eran esclavos, pero muchas de las cosas que ellos llamaban como el botín que ganaban por esa guerra y por esa conquista, pues traían lo mejor. El botín era lo mejor que podían adquirir de esa ciudad que era conquistada. Ah, entre esas cosas estaba las mejores personas que ellos se pudieran llevar para que fueran sus esclavos. Entonces, seguramente muchos de los que de pronto no tenían muchas habilidades los mataban, pero muchos, por ejemplo, de los médicos de ese lugar los traían como esclavos. De los profesionales de ese lugar en algún área los traían como esclavos. Eso era interesante porque entonces habían esclavos que eran esclavos muy preparados. ¿Y saben para qué utilizaban estas personas a esos esclavos? Para la enseñanza de los hijos.
Agarraban a esos esclavos que eran tan preparados en tantas cosas y los ponían como tutores de sus hijos para que les enseñaran las cosas pues que ellos habían aprendido y habían adquirido, y así sus hijos se formaban al lado de personas que eran muy bien preparadas en muchas cosas. Los esclavos eran prisioneros de guerra. También había otra forma en la que una persona era esclava, y era por deudas que tenía. Una persona tenía muchas deudas y entonces ¿qué hacía? Prácticamente era como que se daba en esclavitud para poder pagar la deuda porque ya se veía que era imposible pagar esa deuda. Otra forma era porque sus padres los vendían como esclavos. ¿Se imagina eso? Sus padres vendían como esclavos a sus hijos, y esa era otra forma en la que ellos eran esclavos, o había esta condición de esclavitud. Y otros también porque nacieron en la condición de esclavos. Entonces, ¿qué pasó? Sus padres que eran esclavos tuvieron hijos en esclavitud, y esos hijos prácticamente que inmediatamente se volvían ¿qué? Esclavos también. Entonces la condición en el imperio grecorromano, en toda esta cultura grecorromana, es que la esclavitud era parte de la vida. Y lo interesante aquí en el Nuevo Testamento es que el cristianismo no va a pelear contra esa condición social. El cristianismo no va a abolir la esclavitud de esa forma. Es más, lo que va a hacer Pablo aquí es decirles, queridos hermanos esclavos, si ustedes son esclavos, tienen que ser ¿qué? Los mejores esclavos para la gloria de Dios. Entonces, el cristianismo no está peleando contra las condiciones sociales de la época. El cristianismo no está peleando contra las cosas que están siendo establecidas. Lo que está haciendo el cristiano es buscando cómo el reino de Dios crece y cómo la obra de Dios se expande y se extiende. Y eso va a venir con un corazón que está dispuesto a vivir todas las dinámicas de la iglesia para que podamos edificar la iglesia para la gloria de Dios. Entonces acá tenemos este tipo de esclavitud. Miren, por ejemplo, acá tengo que de la esclavitud habla en 1 Corintios 7, 21, 24, en Efesios 6, 5 al 9, en Colosenses 3, 22 al 25, en Filemón 10 al 17, en Gálatas 3, 28, en Tito 2, 9 y 10, y en 1 de Pedro 2, 13 al 25. O sea, muchos pasajes del Nuevo Testamento están hablando acerca de esta condición de esclavitud. La condición de que un humano sea propiedad de otra persona pareciera que no, obviamente no es algo consecuente con el cristianismo, pero sin embargo Pablo no está, y los otros apóstoles reconocían que la esclavitud era parte de sus vidas y era una realidad en la cual ellos vivían. Y es más, la conducta, lo que va a llamar Pablo hacia estos hermanos que están esclavizados, es que su conducta tiene que ser una conducta ejemplar como esclavos de una persona que los tiene en esa condición. Y ellos tienen que ver en prioridad que la obediencia a Dios y la obediencia al Señor los va a llevar a transformar su mente a tal punto que ellos puedan estar contentos con la situación que Dios los tiene y darle gloria a Dios en esa condición. Entonces, acá podemos ver cómo es la vida del trabajador. La frase que yo puse es cómo es la vida del trabajador. Y acá, en primer punto, vemos que la vida del trabajador es uno que trabaja pensando en servir a Dios. Uno que trabaja pensando en servir a Dios. Dice ahí el versículo 1, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Sí están ahí? 1 Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, ¿cómo es la vida de un trabajador? Bueno, en primer lugar, la vida de un trabajador es uno que trabaja pensando en servir a Dios. Entonces, ¿cómo tengo que ver yo el trabajo en el que Dios me pone? Como un servicio ¿para quién?
para Dios, como un servicio para Dios. Hablando aquí del ámbito secular, pero si lo quieren ver, por ejemplo, las amas de casa es un trabajo enorme, un trabajo dedicado, un trabajo con mucho esfuerzo. ¿Para quién hace ese trabajo como mamá, como esposa, la ama de casa? Lo hace como un servicio para Dios. Y así entonces, en primer lugar, se extiende a todos los trabajos en los que nosotros nos podemos desarrollar. Aquí estoy pensando en todos ustedes y en lo que cada uno de ustedes Dios les permite desarrollarse en sus trabajos. Lo primero que tenemos que pensar aquí y que Dios nos permita tener en nuestra mente y en nuestro corazón es que el trabajo se hace como un servicio ¿para quién? Para Dios. El trabajo se hace como un servicio para Dios. El trabajo se hace como un servicio para Dios. Entonces, ¿cómo es la vida de un trabajador? Es la frase, en primer lugar, la vida de un trabajador es uno que trabaja pensando en servir a Dios. Vamos a ir desarrollando la idea. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Bueno, está la condición. La condición es la esclavitud. Ya les hablé por qué razón una persona podría estar esclavo en este mundo antiguo. La palabra bajo el yugo significa bajo la autoridad de alguien, bajo la autoridad de alguien. Y yugo porque es algo que parece pesado, porque es algo, esta condición de esclavitud. Entonces estas personas están bajo la autoridad de ese amo, bajo la autoridad de ese amo, y entonces esa es la condición que ellos tienen, están bajo la autoridad de un amo. Y pues bueno, en cierta forma nosotros pensamos que en muchas de nuestras condiciones también es lo mismo. ¿Cuántos están aquí bajo la autoridad de un amo? En sus trabajos seculares, ¿cuántos están bajo la autoridad de un amo? Pues sí, digamos que no le decimos amo al jefe, pero sí tiene esa relación también. ¿Estamos bajo la autoridad de ese jefe? ¿Sí o no? Sí, estamos bajo la autoridad de ese jefe. Entonces, todos los que están bajo esa autoridad y bajo ese yugo de esclavitud, entonces acá lo que podemos pensar en ese yugo de esclavitud son personas que están en una relación de dependencia, dependen de ese amo. De pronto han llegado a un acuerdo, pero así es, han hecho un contrato, así es. Ellos están bajo ese yugo de ese amo, trabajando para otra persona. Sí o sí tiene que hacer lo que ese amo o esa persona, sí, en este caso ese amo, le dice. Está bajo su autoridad. Creo que cuando pensamos aquí en un trabajo que le sirve a Dios o como el trabajo como un servicio para Dios, tenemos que pensar en que hay una actitud que debe haber en nuestro corazón. Y nuestro corazón es que yo estoy bajo la autoridad de ese amo, bajo la autoridad de ese jefe, y así lo tengo que ver. ¿Cuántos se han querido poner por encima de la autoridad de su jefe? ¿Alguna vez? Aquí todos son trabajadores independientes, yo soy mi propio jefe, nada. Pero ¿cuántos se han querido poner de pronto sobre la autoridad de ese jefe? Y creo que el corazón batalla mucho con eso, porque muchas veces, por ejemplo, nosotros podríamos pensar, pero es que ese jefe no sabe qué, lo que está haciendo. Yo sí sé lo que estoy haciendo, entonces ese jefe no sabe lo que está haciendo, entonces yo tengo que ponerme por encima para enseñarle. No, no. El trabajador que está bajo una autoridad entiende que esa persona es su autoridad y que tiene que mirarlo como esa autoridad. No significa que no le puede decir nada, no significa que de pronto en algún momento no le diga, mire, a mí me parece que las cosas podrían ser esto, mi consejo sería esto, pero lo primero que tiene que entender el trabajador es que está puesto bajo una autoridad. Y esa autoridad se llama jefe. El jefe es una autoridad que Dios ha puesto en el trabajo. Pero ¿a cuántos nos gusta sujetarnos a la autoridad? Amén. ¿Qué pasó? Que no escuché ningún amén. ¿A cuántos nos gusta sujetarnos a la autoridad? No, es difícil sujetarnos a la autoridad. Pero si yo voy a ver el trabajo como Dios me pide que lo vea, en primer lugar, lo que tengo que pensar es que para darle gloria a Dios con mi trabajo, yo tengo que entender que yo estoy bajo una autoridad que Dios me puso en el trabajo y ese se llama un jefe. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, bajo el yugo
de la esclavitud. Y dice acá, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, versículo 1, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. Ese tengan, ese verbo que está ahí, tengan, es un verbo imperativo. ¿Qué significa un verbo imperativo? ¿Qué es un qué? Es un mandato. Esto no es una opción. Ese verbo que está en imperativo le dice, es un mandato. Es un mandato que aquellos que sirven y están bajo una autoridad en un trabajo, ellos deben tener a sus amos, y la palabra amo ahí significa, o es la palabra en griego que se llama, o que es la palabra en griego déspotes. ¿A qué le suena ese déspotes? A un déspota, ¿cierto? Pero esa palabra déspota en nuestro contexto es una buena palabra o una mala palabra. ¿Está en un buen sentido o en un mal sentido? En un mal sentido, ¿cierto? No quiero, ay, ese hombre es un déspota, no sé, como un autoritario, un grosero o algo así. No está bien en nuestro contexto, pero realmente ahí la palabra déspota que está para la palabra amo es una persona que tiene un gobierno absoluto, un gobierno absoluto. Es decir, cuando nosotros pensamos que estamos puestos bajo autoridad, estamos pensando en esa persona como que ellos lo tenían que ver así. Yo soy un esclavo y esa persona tiene el gobierno absoluto sobre qué? Sobre mi vida. Y es interesante que Dios lo ponga en esta forma a aquellos que son esclavos, porque ven que Dios no está diciendo, como ustedes ahora son creyentes, entonces tienen que librarse de la esclavitud, tienen que tener la misma condición social todos tienen que ser amos y no siervos. No, no, no. Lo que le está diciendo Dios es, usted tiene que ver a su jefe como esa persona que está puesta bajo su autoridad y se lo pone un poquitico más fuerte en el sentido de decir, él tiene el control absoluto sobre su vida. Y es interesante porque, bueno, obviamente en ese contexto de la esclavitud, ¿tenía esa persona el control absoluto sobre la vida de ese esclavo, sí o no? Sí, tenía el control absoluto. En este caso, bueno, el jefe no le vamos, o aún ellos mismos, no vamos a obedecerle en algo que nos pidan que pequemos. Pero sí, uno está puesto bajo autoridad, uno está dispuesto a servir y uno está dispuesto a obedecer. Creo que el problema en nuestro corazón es que muchas veces nosotros no queremos ser siervos, sino queremos ser jefes, déspotas, en el buen sentido, ¿no? de la palabra. No queremos ser jefes, siervos, sino queremos ser jefes. Y eso nos pasa casi que en cualquier parte en la que nosotros podemos participar en algo. Es más, aún en el servicio cristiano, también nuestro corazón podría llegar a pensar que estamos por encima de. No, nosotros somos siervos y nosotros tenemos que pensar que, por ejemplo, se han puesto diferentes autoridades en todas las secciones. Yo, por ejemplo, es algo con lo que yo lucho y ahora estoy pensándolo, es que, por ejemplo, nosotros tenemos un director de la alabanza, ¿cierto? Un director de la alabanza. Esa persona es la que dirige en esta reunión de domingo la alabanza. Entonces, si él es el director de la alabanza, nosotros como músicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nosotros es, seguimos la dirección de aquel que ha sido puesto como esa autoridad para dirigir la alabanza. Pero ¿qué es lo que hace mi corazón muchas veces? Lo que mi corazón muchas veces quiere hacer es como yo soy el que doy la guía, yo soy el que digo. Sí, ahorita estaba pensando que mi papá era el director de alabanza hoy y yo dije solamente cantemos la tercera estrofa en el ensayo. Y mi papá dijo cantemos toda la canción y yo dije no, la tercera. Perdón, papi. Porque pasé por encima de qué? De su autoridad. Y eso es muy interesante porque no solamente estamos hablando del ámbito secular, sino que estamos hablando también de todas los lugares donde Dios nos ha puesto para ser siervos y no amos. Y no amos.
hay momentos en los que en todos los ámbitos y aquí en la iglesia, alguien está puesto en autoridad en ese momento en una tarea específica. No sé, están quienes ponen el papel higiénico y las toallitas y el jabón para que podamos lavarnos las manos ahí, ¿cierto? Y viene alguien y ve el jabón en un lado y ¿qué hace esa persona? Ahí está mal. Agarra el jabón y lo pone 2 centímetros al lado. 2 centímetros al lado. Ahora sí quedó ¿qué? Bien. No, no, usted no tiene esa autoridad, hermano. Hay alguien que está puesto para esa labor y usted tiene que respetar esa labor. Usted no se está pasando por encima, sino que se tiene que ver como un qué, como un siervo. La, la, la palabra ahí dice, tengan a sus déspotas, tengan a sus amos, y dice acá, por dignos o merecedores o como muy valiosos, como dignos de qué? De todo honor. Y si ustedes se dan cuenta, en esta sección del capítulo 5 y terminando, empezando ese capítulo 6, ya habló mucho del honor. ¿A quién se le debe dar honor? Dijo que se le tiene que dar honor a los ancianos, dijo que se le tiene que dar honor a las viudas, dice que se le tiene que dar honor a los pastores y ahora dice que se le tiene que dar honor a quiénes? A los déspotas. A los déspotas esos, no, 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 no. A los que Dios ha puesto como autoridad en una actividad, en este caso específicamente, ellos como esclavos, pero también los que son trabajadores en alguna situación o en algún trabajo secular. Esa palabra honor, ¿qué significa? Honra, respeto y darle la posición que esa persona merece. Darle la posición que esa persona merece. Y aquí la pregunta sería, ¿usted ha fallado en darle respeto a esa persona que Dios ha puesto como autoridad en su vida, en su trabajo? Que otro de esos shorts que vi en algún momento dice que había una cámara de seguridad en ese restaurante y se ve cómo está el jefe diciéndole algo a la empleada. Y el jefe está hablándole a la empleada, como no hay sonido, pues solamente se ve que el jefe le está hablando a la empleada y el jefe se da la vuelta y se va porque ya terminó de hablar con la empleada y la empleada empieza a hacer esto. Después el jefe pone una pantalla con la cámara de seguridad grabando y le pone la pantalla con la empleada al lado de él y le reproduce el video de ella haciéndole, o cómo sería la palabra, remedándolo, sería, al jefe. Y el jefe así, mirándola, y la empleada solamente tiene una cosa que hacer, agachar la cabeza avergonzada. Es la condición del ser humano que no quiere ser gobernado por absolutamente nada. Es más, y, y, y hay que examinar el corazón. Estoy pensando, no sé, pero estoy pensando, um, aquellas personas que, por ejemplo, han tomado una decisión de tener un trabajo independiente. No está mal, ¿no? No estoy diciendo que tener un trabajo independiente está mal, porque, ¡ay, el pastor está ahí! No, 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 no. Solamente estoy pensando cuál fue la motivación para tener ese trabajo independiente. Y si la motivación quizás fue yo no me quiero sujetar a ningún jefe, entonces no fue una correcta motivación. Y no estoy diciendo que cambie su trabajo ni nada de eso, solamente hay que examinar cosas que están en el corazón. Porque recuerdan que les dije a un amigo mío que era uno de los jovencitos en la reunión de jóvenes cuando nosotros estábamos en cierto lado, dijo, yo no nací para ser empleado, yo nací para ser jefe. ¿Eso qué significa? Significa mi corazón no se quiere sujetar a ninguna autoridad en un trabajo. Yo tengo que ser la autoridad. Entonces, hay que examinar el corazón muy bien porque esta situación que tiene, la debilidad que tiene nuestro corazón es que el corazón quiere ponerse por encima como qué, como autoridad y no ponerse por debajo para
servir. Tengan a sus amos por dignos de todo honor, respeto y darle la posición que él merece. Aquí dice un comentario, Pablo mandó que tengamos a los amos por dignos de todo honor. Esto incluye respeto, obediencia y cooperación. Mientras el jefe no pida que actuemos en contra de las normas claras de la palabra de Dios. Yo tengo que tener una actitud de obediencia hacia ese hombre que es mi jefe. Yo tengo que tener una actitud de respeto hacia ese hombre que es mi jefe. Yo tengo que tener una actitud también de cooperación hacia ese hombre que es mi jefe. Es más, no sé si han visto ese concepto de no solamente hacer lo que me piden, sino hacer ¿qué? Un poquito más. Un poquito más. Estoy pensando en tantas situaciones. He trabajado como domiciliario, pero sale una noticia, ¿no? Las maletas de Rappi son las maletas más contaminadas que hay, porque estas personas meten los zapatos ahí, meten los paquetes ahí, meten de todo ahí. Y yo pienso, eso no es estar pensando en el bienestar de la otra persona. Cuando yo soy una persona que está empleada, estoy pensando cómo yo coopero más, cómo yo hago que esa empresa o eso que Dios me ha puesto a hacer, en donde Dios me tiene, crezca más. Es esa actitud de dar una milla más. Pero nuestro corazón ha visto el trabajo como algo cargoso, algo pesado y algo de pronto que solamente tengo que hacer lo que me corresponde. Y eso, si puedo agarrarle un poquito más al tiempo, entonces le agarro un poquito más al tiempo. Si mi salida es a las 5 de la tarde, yo estoy saliendo 4:50. Si mis llegadas es a las 8, yo estoy llegando 8:10. Si mi descanso es de 9 a 9:30, yo estoy llegando 9:40. ¿Cómo le agarro un poquito más y cómo soy un poquito más beneficioso para mí y no beneficioso para el lugar donde Dios me puso? Todos los que tengan a sus amos por dignos de todo honor, toda honra posible y debida. Y miren que el concepto va en no sujeción meramente externa, sino aquella honra interna de la cual fluirá espontáneamente una conducta externa correcta. Y es porque muchas veces, como esta trabajadora que imitó a su jefe, solamente es una sujeción que externa, pero no hay una sujeción interna. Es solamente algo para que me vean, pero por dentro yo estoy criticando a una persona. Por dentro yo estoy maltratando con mis pensamientos y con mis palabras. Por dentro yo estoy diciendo, ¿sabe que usted me dice que me siente, pero por dentro estoy de pie? No me voy a sujetar. Sí, lo hago para que usted me vea, pero por dentro estoy de pie. Lo hago para que usted me vea, pero por dentro no lo respeto ni lo más mínimo. Eso no es una actitud que le agrade al Señor y por eso decimos que no hay una separación entre lo espiritual y lo secular. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, aún el trabajo secular, es espiritual. Es una vida que tiene que agradarle al Señor en todas las cosas. En todas las cosas. Todos los que están sujetos al yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, toda honra posible. Dice Tito 2:9, si quieren vayan ahí. Tito 2:9 está a 2 hojas. A 2 hojas hacia el frente está Tito 2:9. Aquí lo pone con otro término, Pablo a Tito animándolo a la iglesia. Y miren lo que dice Tito 2:9, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a quienes, a sus amos, o la palabra ¿cómo es? En el griego, déspota, el que tiene autoridad. Que agraden en qué? En todo. Y es interesante cómo ese agraden en todo tiene que ver también en la actitud con la que uno llega a un trabajo o a un servicio. Esta semana le mandaba a alguien un versículo que dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Cuando yo llego a un lugar, ¿cómo llego? ¿Con qué actitud llego?
¿Se puede ver que este hombre es un hombre gentil? ¿O está más amargado? ¿Papá qué está ahí? ¿Tiene la cara de qué? ¿Cómo es que dicen? ¿La cara de pollo? Ah, de puño, de puño. Yo la cara de pollo, que esa nunca la había escuchado. Tiene la cara de puño. En la selva le dicen cara de morrocoy. Morrocoy es una tortuga que siempre está así. Entonces, cara de morrocoy. No hay gentileza en esa persona. Y cuando llega a su trabajo, ¿cómo llega? Con una actitud en la que no me hablen porque hoy no estoy de humor. Hacer un mal ambiente con todos sus trabajadores o con todos sus hermanos, bueno, con todos sus compañeros de trabajo. Aún en el servicio en la iglesia, ¿cómo llega? ¿Llega con cara de morrocoy? Mis hermanos, dice acá Tito, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que agraden en todo. Y miren, que no sean respondones. ¿Usted alguna vez le respondió a su jefe? O sea, pero de una forma respondona, ¿no? No, que le respondió, Alejandro, ¿está bien? Sí, sí, señor. No, respondón. ¿Cómo sería esa actitud de respondón? Que no se le puede decir nada. Le dicen algo y ya está respondiéndole. Y se está intentando justificar. Y usted no venga a decir nada. Uy, yo no sé si alguna vez ha pasado eso. No, pero es que usted no conoce cómo es mi jefe. No, pero Dios sí lo conoce y le está diciendo que no sea respondón. Uy, pero es que usted no sabe cómo es ese sinvergüenza. No. El llamado del creyente que va a servir al Señor con su trabajo para la gloria de Dios es un llamado de uno que sirve al Señor con su actitud, con su vida. Entonces, tengan a sus amos por dignos de todo honor, que se sujeten, que agraden en todo, que no sean respondones, que no sean respondones. Miren, bíblicamente tenemos aquí, por ejemplo, unos ejemplos de unos siervos que trataron muy bien a sus amos. Y uno está pensando aquí que el llamado se lo hace a los creyentes de esa época que eran esclavos. ¿Alguno de ustedes aquí es esclavo? No. No. Digamos que ese yugo de esclavitud ya se deshizo en esa forma. No somos aquí, ninguno somos esclavos en ese sentido. Usted no está esclavizado por ese trabajo, porque usted decidió ir a aplicar ese trabajo o empezar ese trabajo y trabaja en eso. Usted no está siendo esclavo. Es más, cuando tiene la oportunidad de decir que no sigue más, ¿qué puede hacer? No seguir. Entonces, digamos que en ese sentido no está esclavizado. Entonces ustedes se pueden pensar en la presión que está poniendo Pablo a estos creyentes que son esclavos. Nosotros no somos esclavos, deberíamos vivir esto mucho mejor que estos hermanos que sí vivieron ese yugo de esclavitud. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, no sé si quieren ir ahí, pero no es necesario que vayan ahí. Pero en Génesis capítulo 24, Abraham tiene un siervo, es más, Abraham tiene un esclavo, un criado. ¿Cómo se llama ese criado de Abraham? Se llama Eleazar. Y Abraham le da una labor a Eleazar. ¿Cuál es? Una labor muy importante. ¿Cuál es la labor? Que le busque esposa a quién? A Isaac. Pero bueno, obviamente Abraham le dio las indicaciones, ¿no? Tiene que ser de este lugar, tiene que ser de estas características. Entonces Eleazar va. Eleazar es un criado y miren lo que las palabras de Eleazar en Génesis capítulo 24 dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Otro versículo. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Cuáles son las palabras de Eleazar hacia Abraham?
unas palabras de mucho honor, de mucho respeto. Señor, tú tuviste esa gracia con mi amo Abraham. Gracias por bendecir a mi amo Abraham. ¿Eleazar está pensando en él? En este caso no vemos a un Eleazar pensando él como esclavo. Es más, Eleazar no se lo ve criticando y diciendo, a este Abraham me mandó por allá, quién sabe a dónde a buscarle, quién sabe qué cosa, y si no encuentro, que vaya él. No, no, no. Uno ve a un Eleazar dándole honor a su amo, buscando el beneficio de su amo. Eso es producto de un corazón que ha entendido que está bajo la sumisión o bajo sujeción de alguien. Otro ejemplo es en 2 de Reyes capítulo 5, cuando Naamán es este rey asirio que toma esclavos y hay una esclava en su casa que es su criada, que es de las hijas de Israel. ¿Cuál es la actitud de la criada, de la esclava de Naamán hacia Naamán? Él tiene todo esto lleno de lepra y ella sabe que ella tiene una solución. ¿Cuál es? Hay un profeta en mi tierra que te puede sanar. ¿Ella hubiera podido quedarse callada? No hubiera podido quedarse callada. Este hombre la esclavizó. Este hombre la tiene como esclava. Este hombre, ella es una muchacha. Quizás la quitó de sus padres. Ella ya no está con sus padres, con su familia, con su pueblo, porque está en otro lugar como esclava. Pero ¿cuál es la actitud que tiene esta mujer? Esta chica es una señorita seguramente. Ella dice, Naamán, hay un profeta en mi tierra que él te puede sanar. Ve allá. Es una persona que ha entendido que está puesta bajo autoridad y que esa persona merece respeto y merece honra y merece honor. Obviamente ya dijimos, hasta que el jefe me pida que peque, yo le honro, yo le doy ese honor. Vamos a Efesios 5, 6, 5 al 8. Efesios 6, 5 al 8. Como unas 5 páginas atrás de Timoteo. Efesios 6, 5 al 8. Efesios 6, 5 al 8. Dice, 6, 5 al 8, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Cómo a quién? ¿Cómo a quién? ¿Cómo a quién? Ya lo puso más pesado, se puso. Ya lo puso más pesado. Yo obedezco a mi amo terrenal como si estuviera obedeciendo a... Uy, tremendo. Como a Cristo. Versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad. Cuando usted está trabajando en algo, ¿a quién está sirviendo? Dice ahí que está sirviendo a Cristo, que así es como tiene que verlo. Versículo 7. ¿Sirviendo de qué? De buena voluntad, ¿como a quién? Como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea. ¿Ven cómo Dios no estaba diciéndoles que abolieran la esclavitud? Sino que si es un siervo y si es un esclavo, tiene que ser ¿qué? El mejor, porque está sirviendo a Dios, viendo el trabajo como un servicio para Dios. ¿Y cómo es la vida entonces de un trabajador? Uno que trabaja pensando en que sirve a quién, a Dios. Uno que sirve, uno que trabaja pensando en que sirve a Dios. Pero ahora viene la parte muy, muy importante, que es el objetivo por el cual yo vivo esta vida de esta forma como trabajador. ¿Cuál es el objetivo? Y acá el objetivo es edificar a la iglesia. Por eso cuando yo veo el trabajo como un ministerio para Dios, como un servicio para Dios, como parte de la edificación de la iglesia, yo estoy glorificando a Dios con mi trabajo.
Dice, volvemos allá a 1 Timoteo capítulo 6. Dice, eh, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y ahí dice el propósito, cláusula de propósito. ¿Cuál es? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y no es para que a usted le vaya bien, pero si le va bien, amén y gloria a Dios. Pero ese no es el primer objetivo. ¿El primer objetivo cuál es? El primer objetivo es que el nombre de Dios no sea blasfemado. La palabra blasfemado es la palabra insultar, calumniar o maldecir, para que el nombre de Dios no sea insultado, no sea calumniado, no maldigan el nombre de Dios y la doctrina. Y qué importante que es otra vez esta conexión entre la doctrina, es decir, lo que yo sé, lo que aprendo de la palabra y lo que vivo. Porque si yo vivo estos principios, entonces el nombre de Dios no va a ser ¿qué? Blasfemado. Pero si yo digo que creo y que sé mucho y que estudio mucho y que tengo mucho conocimiento, pero después en el trabajo soy un desastre, entonces no importa que sepa mucho. Lo que pasa es que el nombre de Dios va a ser blasfemado. Y sí, eso pasa muchas veces. No que usted es qué, no que es cristiano. ¿Y usted por qué? No sé, espero que esto no pase entre cristianos, pero ¿y usted por qué se robó eso del trabajo? ¿No que es cristiano? No, pero es que el jefe ya tiene mucho. El hombre rico, mire, se acabó de comprar una camioneta 0 kilómetros, Toyota Hilux, no sé qué. Entonces ya tiene mucho. Si le quitamos un poco, entonces eso no le pasa nada. Eso es como quitarle un pelo a un gato. ¿No que es cristiano? Y la palabra que va a tener que redundar en nuestra mente es que nosotros somos cristianos. Y cristianos somos en la iglesia, y cristianos somos en la casa, y cristianos no somos en el restaurante, y cristianos somos en el trabajo. Nosotros somos cristianos. Y ese rótulo y esa característica va agarrado a nuestra vida. Nosotros somos cristianos en cualquier lugar donde Dios nos pone. Y tenemos que vivir de tal forma que el nombre de Dios no sea blasfemado, injuriado, insultado, calumniado, maldecido. Ese mismo término aparece en Apocalipsis cuando dice que Dios trae sus juicios, los sellos, las trompetas, las copas, y casi que al final de cada uno de esos juicios dice que los hombres blasfemaron el nombre de Dios. Estos hombres, la dureza de su corazón, blasfemaron el nombre de Dios. Y uno piensa, es triste que blasfemen el nombre de Dios, sí, eso es muy doloroso, pero es aún más triste cuando blasfeman el nombre de Dios por causa del creyente. Eso es más triste. Es más triste cuando una persona dice, usted no que es cristiano por causa de algo que yo no estoy haciendo de una forma que le glorifique y que le agrade a Dios. Entonces, aquí pensamos que el cristiano está puesto en un trabajo sujeto a una autoridad. Es más, aquellos que trabajan de una forma independiente también están sujetos a unos clientes que serían sus ¿qué? En ese caso serían como sus amos, porque quiero agradarles, porque es un cliente valioso, porque tengo que cuidar al cliente. Entonces yo voy a tratar a ese cliente de una forma que le honre y que le glorifique a Dios. Yo voy a tener cuidado de ese cliente porque es la forma como yo glorifico a Dios. Yo voy a ser gentil con ese cliente porque es la forma como le glorifico a Dios. Imagínese usted gritando a su cliente. Entonces, usted vive como un trabajador para la gloria de Dios. Con su trabajo usted está sirviendo al Señor. Entonces, si no te conduces bien como un cristiano, vas a deshonrar la gloria de Dios. La luz que Dios quiere que tú irradies a través de tu testimonio va a ser opacada y el evangelio va a ser blasfemado. Lo leo en esta versión. Dice, todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Aquí en juego está la iglesia.
Y por eso es que con nuestros trabajos seculares nosotros estamos edificando también a la iglesia. También estamos edificando a la iglesia. Un comentario ahí para terminar ese punto dice, declara el principio general de que el buen nombre de Dios y de la doctrina cristiana depende de la conducta correcta del creyente, aun cuando fuera esclavo. ¿El nombre de Dios de quién depende? ¿El buen nombre de Dios de quién depende? De la conducta de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, tenemos un rótulo y el buen nombre de Dios depende de cómo nosotros nos comportamos con esas personas que están afuera y que no son creyentes. Y eso póngalo ahí en su mente. El buen nombre de Dios depende de cómo nosotros como iglesia nos comportamos ante los creyentes y ante los no creyentes. Eso pone una presión muy grande sobre la vida de nosotros, porque todos nosotros estamos puestos bajo autoridad, bajo autoridad. Era una preocupación de Pablo la conducta del creyente, aunque recuerden que la conducta viene por una transformación del corazón. Si el corazón está sujeto al Señor, eso se va a ver en lo que hacemos afuera. Bueno, y el punto 2, un punto más cortito, les decía yo aquí en la frase que, ¿cómo es la vida del trabajador? Primer punto, es uno que trabaja pensando en servir a Dios, y el segundo punto es uno que trabaja pensando en servir a los demás. Es uno que trabaja pensando en servir a los demás. Versículo 2 de 1 Timoteo 6 dice, y los que tienen amos, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces, los que tienen amos, y otra vez la palabra déspotas, ¿qué son qué? Creyentes. Entonces está la situación de aquellos que no tienen amos creyentes, pero son aquellos que tienen amos que son creyentes. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de tener un jefe que sea creyente? ¿Sí o no? ¿Ha tenido la oportunidad? Yo sí. Le digo, jefe, yo sí he tenido la oportunidad de tener un amo que es creyente. ¿Y cuál es el problema que podría generarse en estos creyentes de primer siglo con un amo creyente? El primer problema que podría generarse en el primer siglo con un amo creyente es decir, bueno, ya somos creyentes, entonces yo ya no voy a ser más que esclavo. No lo está diciendo aquí. Si usted es esclavo de esa persona, por cualquier cosa que sea, a menos de que él de pronto le diga que no, usted pueda pagar, porque los esclavos en ese momento también podían pagar por ser liberados. Es más, anoche escuchando al pastor Matías, él decía que habían algunos esclavos que eran mejor pago que los trabajadores que no eran esclavos en ese primer siglo. El esclavo tenía un sueldo fijo, digámoslo así. El que era trabajador afuera tenía que depender de los trabajos que hiciera. Entonces ese esclavo muchas veces funcionaba también como un empleado y es más, él podía llegar a ahorrar la cantidad suficiente de dinero ¿para qué? Para pagar su libertad y también funcionaba en esa forma. Entonces una de las situaciones que tenían los creyentes, que tenían amos creyentes, es que pensaran, bueno, ya no voy a ser más esclavo porque este que es mi amo ya es creyente. Y no era la situación, era parte de la vida y de la sociedad. Entonces Pablo les vuelve y les dice, no, eso no es así. La segunda cosa es que como hay un amo creyente, entonces un trabajador podría llegar a decir, pero como él es mi hermano en Cristo, entonces él va a dejar que yo haga ciertas cosas. Como por ejemplo, voy a llegar tarde al trabajo, no aviso. ¿Por qué? Porque mi amo es creyente. Simplemente es por respeto avisar. Simplemente es por cuidado, ¿cierto? Avisar. Porque me está mostrando a mí que es importante eso para mí. Entonces, yo no le aviso a mi amo que es creyente. ¿Por qué? Porque lo va a entender. Porque lo va a entender.
Yo no le aviso porque pues como él es hermano que cristiano, entonces cuando llegamos pues yo le digo algún versículo. Entonces cuando llego donde mi amo que es creyente, le voy a decir el versículo, hermano, recuerde lo que dice la Biblia, perdonad, hermano, recuerde lo que dice la Biblia, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no, ahí sí sale muy espiritual. No, 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 por ser creyente ese amo, usted tiene que servirle mejor, mejor, hacerlo mejor, dice aquí el Señor. Y los que tienen amos que son creyentes. Eh, Miren, uno podría escudarse ahí en Gálatas capítulo 3:28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en quién? En Cristo Jesús. Bueno, sí, eh, eh, obviamente como creyentes somos uno y no hay distinción entre nosotros. Y era lo lindo quizás en la iglesia primitiva y en la iglesia ahora también, en este momento de la historia. Nosotros nos unimos acá y somos todos iguales. No hay distinción. No, no estamos pasando uno por encima del otro. No estamos creyéndonos unos mejores que otros. No, no, no. Todos somos iguales, somos pecadores, salvados por la gracia de Dios. Y usted se imagina en ese momento en el que ellos se reunían para ese ágape que le llamaban en ese momento de la historia primitiva. La iglesia primitiva se reunía para comer juntos. Y en ese momento del ágape, ¿quiénes estaban? Estaban los amos y estaban quienes también, los esclavos. Y en ese momento estaban todos juntos compartiendo como creyentes y estaban todos comiendo y en ese momento no había distinción. Pero en ese momento socialmente sí había distinción, socialmente sí había distinción y tenía que tener cuidado el siervo creyente en honrar a su amo creyente. Entonces acá dice, no los tengan en menos por ser creyentes, no los desprecien. Es la misma palabra que utilizó a los jóvenes, que cuando dice que Timoteo debe ser ejemplo en conducta, amor, espíritu, fe y pureza, que no menosprecien a los jóvenes que se conducen de esa forma. La palabra ahí, tener en menos, es despreciar, mirar con desdén, o sí, menospreciar o mirar con desdén, porque no tiene que haber eso en el corazón de aquel que tiene un amo que es creyente. Entonces, como es creyente, entonces no lo voy a servir de la misma forma porque él va a entender. Él les dice, aquellos que tienen amos que sean creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por ser creyentes, por ser amados. Y que también hay personas que se benefician de su buen servicio. Una persona que tiene un negocio y es creyente, y yo estoy sirviéndole a esa persona está sirviéndome a mí, está sirviendo a mi familia y está sirviendo a muchas personas. Yo me acuerdo que una vez estaba entregando unos productos y una persona me dijo, pero ahí sí viene la cantidad que dice. Dice, pero ahí sí viene la cantidad que dice. Yo estaba entregando un domicilio. Y yo le dije, yo conociendo a esa persona como la conozco, yo creo que viene más. Le dije a esa persona. Porque son creyentes y el creyente siempre está buscando en cómo bendecir a las personas. Espero, ¿no? Que el creyente no está buscando en cómo sacarle el mayor provecho a alguien. No está tratando de exprimirlo. No está tratando de pagarle lo menos posible para yo tener el mejor beneficio, el mayor beneficio posible. No, yo estoy como creyente amo, o sea, jefe, intentando mirar cómo sirvo mejor y cómo esto puede bendecir a otros. No estoy diciendo que regalando su trabajo, pero estoy diciendo que no puede ser una persona como amo creyente, como jefe creyente, que está buscando cómo exprimir injustamente a sus trabajadores. Eso sería algo terrible y blasfemando el nombre del Señor. Entonces, acá dice, sírvanles mejor por ser creyentes amados, y dice acá, los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Hay muchas personas que se benefician de amos creyentes. Y entonces acá le habla a amos y a siervos en primer lugar. Digo aquí, leo esto último, dice,
Posiblemente el creyente que es siervo o que es trabajador o que es esclavo sienta que no sea necesaria trabajar con mucha dedicación por un hermano en la fe. Pero por el contrario, el apóstol enseña que una nueva motivación impulsa al creyente a servir mejor al jefe que es cristiano, puesto que el jefe es creyente, es amado por el empleado y los mejores esfuerzos de este benefician a un hermano en la fe. Entre mejor esté el negocio de mi siervo que es creyente, mejor voy a estar yo también como empleado. Entonces, tienen que verlo de esa forma, mis hermanos. El trabajo es un servicio para la gloria de Dios. El trabajo es un servicio para la gloria de Dios. Si hay que ajustar alguna cosa, hay que ajustar alguna cosa. ¿Por qué? Porque en últimas, el comportamiento de nosotros como jefes o como empleados, ese comportamiento va a edificar la iglesia de Cristo. Es más, lo que espero que pase muchas veces es que esos jefes digan, usted es cristiano, qué bendición tenerlo a usted como un trabajador. Es una alegría no tener que estar peleando como peleo con los otros. Es una alegría ver que usted tiene siempre esa buena actitud. ¿Sabe que usted es cristiano? ¿Y en qué iglesia se congrega usted? Yo quiero conocer a su Señor. Yo quiero que me muestre. Eso sería lo más lindo que podría pasar para un creyente que es un empleado en alguna cosa. Glorificar al Señor y edificar su iglesia como un trabajador. El título dice, entonces, mirando el trabajo como un servicio para la gloria de Dios. Padre, gracias por permitirnos compartir este tiempo. Gracias porque en medio, Señor, de nuestro pecado, tú nos permites, Señor, estar meditando en estas cosas, pedirte perdón también, Señor, cuando quizás hemos actuado de una mala forma como jefes o como empleados. Señor, gracias porque en medio de todas las situaciones que vivimos a nuestro alrededor, entendemos que tú no estás limitado por nuestras condiciones sociales ni por nuestra condición económica, sino que nuestra economía es la economía tuya. Tú, Señor, nos das, tú nos provees, tú nos quitas, y gloria a ti por eso. Permítenos tener ese contentamiento en medio de una sociedad que no está contenta casi con absolutamente nada. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a glorificar y honrar tu nombre con nuestro trabajo. Que podamos, Señor, ver a nuestros jefes como aquellos que han sido puestos con esa autoridad. Que nos permitas tener el cuidado también cuando hemos sido puestos bajo autoridad. No queremos pasar, Señor, por las autoridades que tú has establecido. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón enseñable, ese corazón que está sujeto, ese corazón respetuoso, ese corazón que valora las cosas que tú das. Padre, necesitamos que tú sigas transformando nuestro corazón en ese aspecto. Gracias por permitirnos disfrutar de este lindo tiempo con tu palabra, de ser exhortados, de ser animados, de que nuestra vida, Señor, dé gloria y honra para ti siempre. Y bueno, Señor, dejamos este tiempo en tus manos. En nombre de Jesús. Amén.